¿Qué tal, estimados estudiantes? Los saludo con mucho gusto en esta última sesión del tercer módulo, la cuarta semana, donde van a desarrollar un proyecto integrador y participar en un foro de integración. Vámonos a lo concreto. Bueno, la primera actividad es un foro de integración que se llama Los fenómenos naturales en la historia. El propósito es que opinen sobre las afectaciones que tiene un fenómeno natural en la sociedad. Y bueno, ¿cómo van a realizar esta actividad? Vámonos a la plataforma para que ustedes vean cómo la van a realizar. Entramos al foro de integración y nos habla de 5 participaciones que tenemos que hacer. Yo les recomiendo que las participaciones no las hagan el mismo día, porque hay una de ellas donde ustedes tienen que retroalimentar a un compañero y entre más pasen los días, pues le darán oportunidad de que más compañeros participen y tendrán más opciones. Además, si ustedes ponen una participación una vez al día, no se les hará muy pesado y su calidad de participación será mejor. Es evidente que si hacen las participaciones en un mismo día, la calidad de su participación es inferior porque están presionados. Si cada día dan una participación, yo les aseguro que será de mejor calidad su intervención. Bueno, en la primera aportación dice que con base en lo que conoce sobre el tema, responde a la pregunta: ¿qué es lo que sabe sobre el abandono de las ciudades mayas? Yo sé que muchos saben muy poco de esto. Yo les recomiendo que vayan más allá, que se exijan y que, si no saben absolutamente nada, tan fácil como abrir una pestaña y ponerle abandono de las ciudades mayas. Y con esto vamos a ver ahorita que se abra la plataforma, que se abra aquí la página, y nos van a salir un montón de respuestas para poder hablar. Perdón, no quiero ver academics, quiero ver de todo. Y nos van a salir un montón de artículos que yo ya leí algunos, que hablan sobre el abandono de las ciudades mayas. En ese sentido, yo les recomiendo que lean y posteriormente participen y lo digan así. La verdad es que no tenía mucho conocimiento cuando leí la pregunta y por eso me puse a leer, y lo poco que pude leer es lo siguiente, para que su participación sea valiosa, porque al final de cuentas el ser humano va a crecer cuando se exige más de lo que le piden. Perfecto. Una vez que haces eso, la segunda participación es ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Para eso te recomiendan leer estos textos. Les das clic a la jornada de la UNAM y le das clic a este artículo de la NASA. Y cuando le das clic a estos artículos, te van, ahorita que esté cargando, léelos por favor. Para este artículo de la NASA está muy interesante porque ellos hablan sobre que los mayas fueron los culpables de su extinción o de su abandono. Ellos mismos ocasionaron que sus ciudades ya fueran insostenibles y por lo tanto tuvieron que abandonarlas. Y en la UNAM se habla, vamos a ver ahorita que abre el artículo, se habla de la decadencia de los mayas debido al cambio climático. Mientras que el artículo habla del cambio climático, que también cuando lo lean se van a dar cuenta que fue ocasionado por los mayas, otro artículo habla muy directamente, te lo dejo en el título, que ellos ocasionaron ese cambio. La sequía lo que causa es unas tierras menos fértiles para cosechar, lo cual hace que el alimento se escasee. La sequía causa temperaturas más elevadas. La sequía causa menos precipitaciones. Precipitaciones, entiéndase por lluvia. Hay una íntima relación entre la cantidad de árboles, de flora que existe en un lugar para que se propicie la lluvia. Entonces la sequía va a causar escasez de alimento, va a causar elevación de temperatura y va a causar menores precipitaciones, menores lluvias. Y la lluvia se necesita para crear la comida y para bajar la temperatura. Entonces está muy interesante estas dos notas. Los invito a que la lean y para que después participen. La tercera, que ya yo creo que aquí sería viernes o jueves que estuvieran ustedes participando en esta, dice que indiques tu postura respecto a tu tercera participación. Indica cuál es tu postura al respecto y por qué. Tú, digamos, después de haber leído una fuente aquí, después de haber leído 2 fuentes aquí, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que tú opinas respecto al abandono de las ciudades mayas? Yo personalmente opino que ellos, por falta de conocimiento en una sociedad sostenible, autosustentable, fueron escaseando los recursos de su alrededor, porque llegaron a tener una ciudad de 70,000 habitantes. Hoy nos parece muy poquito,
pero para esa época era una gran cantidad de seres humanos viviendo en un solo territorio. Sinceramente creo que se preocuparon por cuestiones muy banales como adornar sus edificaciones o crear más edificaciones cuando deberían de haber aprovechado su energía en crear canales de sostenibilidad. ¿Qué es esto? Mayores canales de riego, plantar más árboles, propiciar más cosecha, más comida. Yo creo que llegamos a un punto, y esto nos da una lección a los mayas, en que a veces nos enfocamos en cuestiones muy banales en la vida y no nos debemos de enfocar en lo relevante, lo importante. ¿Qué queremos? ¿Comprar un auto cuando a lo mejor la prioridad es arreglar una casa? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Quizás queremos hacer ejercicio, pero no cuidamos nuestra salud. ¿Qué queremos? Tener dinero, pero no tener tiempo. Yo creo que la lección más importante que nos dejan los mayas es darle prioridad a las cosas que van a generar una sostenibilidad en nuestra sociedad, que nos van a sostener, que nos van a dejar permanecer mucho tiempo en un lugar. Bueno, la cuarta dice que lea los comentarios de tus compañeros y que emitas una opinión de la opinión que ellos pusieron, donde tú vas a reflexionar por qué opinas a favor y por qué opinas en contra de lo que dicen, de manera respetuosa. Vas a mencionar si estás de acuerdo en su punto de vista o no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no tiene ningún malestar, opina y con respeto y listo. Y si estás de acuerdo, también opina porque estás de acuerdo. Porque luego hay participaciones donde dicen, sí estoy de acuerdo, pero no dicen por qué. Y también no estoy de acuerdo, pero también di por qué, con todo respeto. Y en la última participación ya estaríamos hablando del viernes para que tengan el fin de semana libre, si acaso el sábado por la mañana, sería ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Y bueno, si te piden 8 renglones, para mí la causa mayúscula fue el sistema de... perdón porque aquí está ladrando Nito es mi mascota, les decía que para mí el sistema de producción de edificios es lo que provocó la extinción de los mayas. Porque para crear un metro cuadrado de construcción de piedra tenían que talar hasta 100 árboles para crear un horno. O sea, imagínense la cantidad de talación de árbol que había por el ego de crear pirámides y edificaciones más grandes. Además, perdón, porque si no, permítanme. Ok, además les comentaba, tuve que callarlo, además les comentaba que, bueno, además de las edificaciones también las adornaban, y este adorno lo hacían a través del mercurio, y el mercurio lo extraían del agua, y al extraer el mercurio de lugares donde se daba el agua que ellos utilizaban para su consumo, pues tuvieron un accidente y contaminaron el agua con el mercurio. Entonces, su ego de crear mejores edificaciones, de adornar esas edificaciones, les contaminó el agua y les generó una sequía. Y esto está, para mí, estos son los aspectos que provocaron el abandono de las ciudades mayas. Bueno, listo, después de la intervención de Nito, una disculpa ahí por el ladrido, vámonos a la siguiente parte de la sesión síncrona. Bueno, la siguiente parte es explicarles el proyecto integrador. El proyecto integrador se llama Una visión más completa de la realidad. Bueno, el objetivo del proyecto integrador es que analice un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto y desde diversas disciplinas y posturas para generar tu opinión crítica al respecto. Entonces, vas a analizar un fenómeno social desde diferentes documentos para después tú emitir tu opinión. Recuerda que para emitir una opinión no solo debemos escuchar una versión de los actos, debemos escuchar varias versiones para poder tener un juicio más abierto, más objetivo. Bueno, ¿cómo lo vas a realizar? Nos vamos a la plataforma y vamos a la parte del proyecto integrador. Como ven, la verdad es que está muy sencilla participar en el foro de esta semana. Habla sobre un tema muy, muy interesante. Cuando lean los artículos se darán cuenta, les va a gustar, les va a encantar, porque están muy bien redactados los textos.
Me refiero a estos dos. Bueno, realizando el proyecto integrador, ¿cómo lo vas a realizar? Lo primero que tienes que hacer es descargar un documento que es este, una visión completa de la realidad, y se te va a descargar un archivo como este, pero en blanco. Yo les tengo este ejemplo. Este ejemplo es de un nivel aceptable. Yo creo que ustedes lo pueden hacer mejor. Siempre les muestro productos, bueno, trabajos aceptables para que ustedes eleven la calidad, para que ustedes se autoevalúen y vean cómo pueden llegar a nivel de experto. Bueno, una vez que lo descargas, pues vamos a llenarlo. Es así de fácil el proyecto integrador. Lo primero que nos preguntan es ¿qué sabes sobre la violencia? Bueno, la verdad es que la violencia es una temática que tenemos que atender como sociedad. No solo es física, también es psicológica, y me parece que la violencia puede llegar a construir, más bien concientizar a la gente de que la violencia no debe de existir, puede formar una sociedad muy buena, y de no hacerlo puede formar una sociedad muy mala. Porque al final de cuentas tú podrás decir, bueno, yo educo bien a mi familia, yo estoy bien con mi familia, yo estoy adelante, de una manera adecuada, pero a mí que me importan los demás. Bueno, te deben importar un poco, porque a veces esos otros pueden ser los que te afecten. Y si en una sociedad la mayoría piensa que la violencia no es necesaria, que debemos de respetar al prójimo, pues vamos a tener mejor convivencia. Ok, ¿qué sabes sobre la violencia? Yo ya te expliqué lo que sé, tú pon lo que tú consideres, exprésate. Yo creo que en mínimo 3 renglones para poder conocer tu punto de vista. Bueno, la siguiente pregunta es ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre ese tema? Bueno, la verdad es que yo lo adquirí leyendo, lo adquirí reflexionando, dando clases. Aquí en el ejemplo ponen que las noticias, yo no recomiendo ver noticias. Me voy a desviar un poco y me regreso al tema. Mucha gente dice, es que tengo que ver noticias para estar informado. Bueno, para estar informado lee libros. Las noticias alimentan el morbo, no la información. Es un punto de vista mío, fundamentado en mi propia experiencia, en la tranquilidad mental que te da leer libros y no ver noticias. Te invito a hacerlo para que tú también puedas probar esta estrategia y ver si te funciona. Vamos a la segunda parte. La segunda parte, una vez que ya contestas esas preguntas, es lee los siguientes textos que abordan el tema de la violencia contra la mujer. Este texto habla de los acontecimientos históricos de mayor trascendencia en la temática de la violencia contra la mujer. Vamos a abrirlo para que tú lo veas. Y el otro documento habla de una narración, básicamente una historia de un acontecimiento violento contra la mujer. Bueno, entonces aquí vamos a ver qué habla. Aquí vas a ver entonces acontecimientos importantes en la historia de México que están relacionados con la violencia a la mujer, que este tema es muy grave. Este tema deberíamos de reflexionarlo para que no vuelva a pasar, respetar a las mujeres y obviamente también a los hombres, porque todos los seres humanos merecemos el mismo respeto. Estoy esperando que abra nada más, no sé, mi paciente. Bueno, ya está avanzando, ya le dijo, ya ponte a trabajar, y ahí va abriendo, listo. Entonces es como una narración de una historia, y te da estadísticas y te da datos científicos. Está muy interesante. Y en es lo que ya les comenté en varias ocasiones, y te va a manera de infografía mostrando esos acontecimientos para que tú los veas ahí. Ahí está la cronología, ¿sí? Bueno, ok. Una vez que leíste estos documentos, me voy al archivo de Word, vas a contestar esta tabla. Lo primero es, ¿cuál es la intención de los textos? Por ejemplo, el de la violencia, para mí es exponer los acontecimientos históricos de mayor reflexión que han pasado en México sobre la violencia que han sufrido las mujeres. Vuelvo a explicarlo. Para mí la intención de este texto es analizar los eventos más relevantes que han pasado y que han violentado a la mujer en México. Ok, los rostros de la violencia es básicamente exponer una respuesta a la pregunta del por qué se violenta a la mujer. ¿Qué piensan las personas que son agresivas con las mujeres y las violentan? Muchachos que matan, la biología de la violencia. Aquí se expone cuáles son aquellos detonadores
que hacen que los hombres sean violentos con la mujer. Para aquellos que tienen hijos, para que los atiendan, para aquellos que no tienen hijos y tienen hijas, para que enseñen a las hijas a reflexionar, y para todos como sociedad, para que enseñen a las hijas a detectar esos momentos de alerta y alejarse. Y para toda la sociedad en general, conocer estos principios para, si los llegamos a detectar en nuestro día a día, poder contribuir a comunicar que esta persona tiene que ser tratada, y obviamente a las demás personas que tienen que tener cierta reserva en cómo están conviviendo con ese individuo. Bueno, ok, una vez que... perdón, estamos acá. Esta es la intención. Ahora después aquí dice, ¿desde qué disciplina se aborda el tema? Bueno, la primera, sin lugar a dudas, desde la historia y la antropología, me parece a mí, desde la sociología, porque va a narrar hechos sociales que pasaron en la historia de México. El segundo es netamente social y psicológico, me parece que además de ciencias sociales es psicológico, bueno, la psicología es una ciencia social, pero en específico y no de manera tan general, la psicología es una disciplina que está muy participativa en este texto. Y la última, ¿qué características del conocimiento científico tienen estos textos? Recuerden que ya ustedes vieron esto en la semana pasada. Entonces, ¿es verificable ese conocimiento científico? Sí, porque puedes comprobar a través de la documentación los hechos. Y es modificable la de rostros de la violencia, porque nosotros podemos cambiar esos detonadores. Gracias al conocimiento científico y a conocer las causas que detonan la violencia, podemos llegar a inhibir, a disminuir esos detonadores de la violencia, y por lo tanto es modificable. La ciencia es modificable y sirve para modificar, sirve para que cuando tú investigues te des cuenta si vale la pena seguir el mismo camino o modificarlo. Por eso es modificable. Una vez que haces esto, vas a contestar esta otra tabla que habla de investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate a la violencia. Por ejemplo, la globalización. ¿Cómo ha fomentado la globalización la violencia? Y es tan sencillo, aunque tú abras un archivo de Word, Bueno, continuamos. Les decía que en la siguiente tabla, que no les aparecía en pantalla, la tabla que hablé anteriormente es la del tercer punto, sobre cuál es la intención de los textos, y terminé hablando de esta tabla sobre las características del conocimiento científico que tienen estos textos. Hablé sobre que el segundo texto es modificable y el primero es verificable. Cuando escuchen mi audio, estará enfocado en esta tabla. Bueno, entonces vámonos a la tabla en la que me quedé la explicación, que es analizar cómo la globalización, la multiculturalidad de la información en Internet fomentan y combaten la violencia. Bueno, la globalización fomenta la violencia porque hay una intolerancia a los diversos pensamientos del mundo. Pero para que ustedes puedan realizar esta actividad es tan sencillo como yo les había dicho que abríamos un documento de Word, pero no, abrimos una pestaña de Google y le ponemos la globalización. Bueno, vamos a poner una frase más ardua, como, miren, aquí ya lo tenía, como la globalización combate la violencia. Y vamos a ver lo que nos aparece en Google. Van a aparecer un montón de resultados y ustedes van a poder nutrirse de conocimiento para poder dar respuesta a esta parte del trabajo integrador. No me tengan, más bien tienen que tener un poco de paciencia. Listo, ya abrió. No me tengan desesperación y decir, pero nada que ver. Ok, entonces, ¿qué hace la globalización para combatir la violencia? Y aquí nos aparece un artículo, aquí nos aparece otro. Entonces, lean, uno es suficiente, o una parte de uno, y posteriormente se pasan a la tabla a responderla y a decir cómo la globalización, en este caso, combate, estamos hablando de combatir la violencia. Para esta tabla, esta columna de fomento, solamente basta con ponerle cómo la globalización fomenta la violencia, y así de sencillo nos dará una respuesta para que aumentemos el conocimiento y podamos poner en esta parte. Bueno, multiculturalidad pasa exactamente lo mismo. La fórmula para que tú puedas hacer tu tarea adecuadamente es solo cambiar la palabra, como la multiculturalidad fomenta la violencia, y aquí viene, haces lo mismo
cómo la multiculturalidad combate la violencia, la pones en Google, aquí, y es así la dinámica para que tú obtengas información. Bueno, te doy la explicación entonces de este tema. La globalización fomenta la violencia por la intolerancia que hay de los diversos tipos de pensamiento en el mundo, porque estamos conectados, porque vemos información de todas las partes y latitudes del planeta. Combate a la violencia porque gracias a que estamos conectados podemos esparcir una idea más homogénea de que la violencia es mala. La multiculturalidad fomenta la violencia por también la intolerancia de lo que llegamos a tener sobre los hábitos y costumbres de otras personas. Y entonces, como ese hábito y costumbre de esa persona no me parece adecuado, entonces lo violento. Porque la violencia no solo es psicológica, no solo es física, sino también psicológica o social. ¿Y cómo combate la multiculturalidad la violencia? Bueno, comprender que no somos el centro del universo y que hay personas que tienen diferentes hábitos y costumbres, y entonces llegar a una comprensión y tolerancia de esas formas de vida de otras personas y formas de pensamiento. Entonces, la multiculturalidad nos hace más conscientes de que hay muchas más personas y muchas tipologías de pensamiento, y eso es una forma de combatir. Y también la multiculturalidad fomenta la violencia porque hay un nivel de intolerancia muy alto en algunas latitudes del mundo, de algunas religiones, de algunas sociedades respecto a otras personas. La información en internet fomenta la violencia porque a veces no hay filtros ni cuidados sobre el acceso que tienen las personas a las informaciones. Hace muchos años YouTube no tenía la seguridad que tiene hoy, y llegaron a verse videos de talibanes, de gente, de narcos, y tenían muchos seguidores porque no había filtro. Entonces las personas creían que esto era normal, inconscientemente veían este tipo de información. Fue muy criticado Google, gracias a Dios YouTube metió muchos filtros, y hoy meter un video de esta tipología violenta será restringido inmediatamente. ¿Por qué? Porque YouTube comprendió que ya no solo es una empresa, sino que tiene una responsabilidad mundial muy grande, que es eliminar el fomento a temas que perjudican a la sociedad y combatirlos de una manera adecuada. Entonces, combates a la violencia porque hay filtros que permiten que la gente no tenga acceso a cierta información, porque al final de cuentas el cerebro es débil. Y en el combate, gracias a que hay mucha información en internet, podemos esparcir esta información por todo el mundo y concientizar más a las personas, porque la información en internet viaja muy rápido, y eso nos permite que más personas comprendan que la violencia es mala en todas sus tipologías, incluso detectar ese tipo de violencia que a veces no se puede detectar. Bueno, después, en el quinto punto, nos piden que elijamos una relación social, y en esa relación, y con base a esa elección, mencionemos un ejemplo de violencia. En este ejemplo se eligió la violencia intrafamiliar, que es básicamente la violencia que sucede entre los miembros de la familia. Hay violencia laboral, hay violencia escolar, hay violencia social, y para que ustedes tengan un mejor escenario, tan sencillo como poner tipos de violencia aquí, y en esos tipos de violencia escojan una, y entonces en base a esa que tenga que ver con una relación social, obviamente la relación sexual tiene que ver, la física, la psicológica, la institucional, la laboral. Creo que la única que no tendría mucho que ver sería la simbólica, a pesar de eso es una violencia. Escoges una, la lees y después pones un ejemplo, ¿sí? Entonces la violencia económica, la relación entre empresas y la sociedad y las empresas, la violencia laboral, compañeros de trabajo, institucional entre los que son derechohabientes y la institución, psicológica entre las relaciones humanas, la física igual, la sexual también. Y bueno, ya que escoges la violencia, pones el ejemplo. En la sexta parte y penúltima, ya vamos a terminar su proyecto integrador, así de fácil es hacerlo. Vas a responder a una pregunta que dice: ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? ¿De cuáles textos? De estos textos que leíste, la violencia contra las mujeres y rostros de la violencia. La verdad es que la intención de la primera, de la historia, para mí es mostrarle al mundo, en este caso a nosotros, cuáles acontecimientos han sido los más relevantes ligados a la violencia que han sufrido las mujeres, y cómo esos acontecimientos han sido un parteaguas para equilibrar la manera en que se desenvuelve y va a tratarse a la mujer en sociedad.
porque debemos de entender que el mundo desgraciadamente no fue muy equilibrado o no ha sido muy equilibrado con las mujeres. Hasta en estos momentos se está equilibrando y a pesar de eso existen muchas cosas que debemos de seguir haciendo para equilibrar más este sentido, pero las mujeres en la participación social relativamente son jóvenes, tienen muy poco tiempo porque el hombre no se los permitió con mayor anticipación. Entonces, me parece que la intención de este texto es mostrarle la historiografía de lo que han sufrido las mujeres para llegar a tener una posición en la sociedad que me parece que debe de estar ahí, debe ser respetable y deben de equilibrar ese sentido. Deben de equilibrar su participación respecto al hombre. Y el otro de Rostros de la Violencia, la intención es explicarte cuáles son los detonadores de la violencia para que tú como participante de la sociedad identifiques esos detonadores de la violencia en tus hijos, en tus amigos, en tus familiares, y si no los tienen, que contribuyas a que la gente los conozca para que todos juntos, porque somos parte de una sociedad, empecemos a evitar que esos detonadores se presenten en las personas. Me parece que esa es la intención del segundo texto. Y al final tienes que hacer un resumen, que es esto, una reseña crítica de alguno de los dos documentos. Yo personalmente elegiría el documento de Rostros de la Violencia. Me parece muy interesante hablar de los detonadores de la violencia para conocerlos y eliminarlos. Y así y con esto, es que tú vas a dar tu punto de vista de este texto. Voy a abrir el texto, creo que ya lo había cerrado, para que tú veas una estrategia de cómo puedes hacer esta reseña crítica, ¿sí? ¿Cómo la puedes hacer? Bueno, el texto está ya seccionado, ya hay ya temáticas puestas en ese documento y tú puedes agarrar una sección y luego emites tu opinión de esa sección. Por ejemplo, muchachos que matan, lo lees y luego pones tu opinión. Biología de la violencia, lo lees y luego pones tu opinión. Luego está el de los primeros años, haces lo mismo, violencia feliz, haces lo mismo, violencia a todo color y conclusiones. Y yo te aseguro que haciendo esta técnica vas a poder llenar una cuartilla sin ningún problema, porque cada sección te va a dar conocimiento para que tú redactes una cuarta parte de una hoja y sin problema alguno llegues a una reseña crítica de una cuartilla. Bueno, así de fácil es el proyecto integrador. Realízalo, anímate, disfrútalo para que veas que es muy sencillo hacerlo y que te va a contribuir en tu conocimiento. Bueno, conclusiones. La realidad es que tenemos que tener una relación muy consciente con el ambiente, porque nosotros mismos podemos ser los que destruyamos nuestras ciudades, nuestra sociedad, o las elevemos. Esto haciendo referencia a la primera actividad, que es en el Foro Integración, y a la reflexión que nos deja el abandono de las ciudades mayas. En la segunda actividad, la conclusión es que debemos de entender que ningún tipo de violencia es bueno y que debemos de conocer los detonadores de la violencia para tratar de evitarlos y contribuir a la sociedad a que los eviten. Debemos de entender que no es normal la violencia psicológica, la física, la emocional, y que somos un participante de la sociedad, y que entre mejor sociedad seamos, mejor nos va a ir también a nosotros, porque esa persona que fue violentada puede en algún momento hacer una violencia contra ti, en el sentido de que no comprende que la violencia es mala. Es así que todos jugamos el juego de la sociedad y debemos de jugarlo bien y poner nuestro granito de arena para que la violencia sea una temática de recuerdo y sea una temática que solo se mencione, más no que se explique como un suceso que está aconteciendo. Bueno, esas son las conclusiones. Lograr las metas se logran a través de los hábitos. Ver las sesiones en prepa en línea, hacer tus actividades es una meta que está íntimamente ligada a terminar tu bachillerato y a lograr mayor concientización de ti en la sociedad y lograr una mayor apropiación de conocimiento que te va a permitir ser mejor ciudadano. Te agradezco el tiempo que has invertido y espero me escuches en otra oportunidad y yo leer tus comentarios. Gracias.